mi nombre es Valeria Savión y yo le voy a hablar sobre el clasicismo. El clasicismo es la denominación historiográfica de un movimiento cultural, estético e intelectual que tuvo su apogeo entre el siglo XVII y siglo XVIII. El clasicismo puede advertirse en múltiples manifestaciones artísticas, ya sea la pintura, la música o la literatura. Además de las ideas de la antigüedad clásica, esta también posee las ideas del Renacimiento y del humanismo. Como ya sabemos, el Renacimiento significa el renacer, la cual se dirige al renacer de aquella época oscura que era la Edad Media. La principal característica del Renacimiento era que el ser humano era el centro del universo. Bueno, también puede decirse que el clasicismo es un movimiento que siguió los principales modelos de un movimiento antiguo. Y por último, la principal característica que tiene el clasicismo es que ésta busca la perfección física, estética e intelectual que tiene el ser humano. Buenas, mi nombre es Jorge Alberto Leiva y les voy a hablar un poco sobre la esencia del clasicismo. La esencia del clasicismo es un periodo artístico en el cual se va a expresar la idea de la realidad con una fuerza total. Esto quiere decir que se entiende al mundo como algo bello, perfecto, que se da a través del arte, en el sentido de perfección, tranquilidad, que es algo ideal. También el clasicismo nos dice que se entiende al hombre como algo armónico, y se entiende a la humanidad como algo bello, perfecto y sin problemas. También el clasicismo nos dice que lleva consigo una contradicción que va a surgir durante la Revolución Francesa, que esto va a traer muchos cambios de todo tipo y no lo van a reflejar. Y también nos dice o podemos decir que el clasicismo entiende que el hombre es algo bello, perfecto e ideal. La música clásica. En realidad, este término de música clásica debería corresponder únicamente a la música culta que se escribió en este periodo, que fueron a mediados del siglo XVIII y al principio del siglo XIX. La música clásica nace como una forma de ruptura contra los estrictos regímenes y las estrictas reglas que tenía la música del barroco, las cuales se caracterizaban por ser de una manera horizontal, donde varias melodías se sobrevaloraban a la vez. Uno de los principales compositores que tiene la música clásica fue el austriaco Joseph Haydn con la Sinfonía número 1 en Re mayor. También otros compositores que se pueden mencionar fueron Mozart y Beethoven. Cualidades que definen la música clásica. Se busca una música delicada, muy brillante, alegre y plástica. Para ello, la melodía toma una importancia enorme y se convierte en elemento básico de esta música. La melodía es el alma de la música clásica. Para encontrar estas melodías, se va a reunir a la música popular y música folclórica. Estas melodías se construyen de tal forma que reflejan esa perfección con frases de 8 compases, divididas en dos periodos de 4 y 4, de 16, 8 más 8, o de 6, 3 más 3. Es decir, se crean unas melodías enormemente regulares. Se pierde el ritmo mecánico del barroco en favor de ritmos más naturales y variadas, proviniendo muchas veces precisamente de la melodía. Se buscan tonalidades fáciles y simples, con preferencia de los tonos mayores sobre los menores. Estos solo se usan cuando la música quiere llegar a fuertes esferas de la expresión. Esta es una de las razones por la cual la música clásica aparece como algo alegre, brillante y claro.
Entre las formas musicales del clasicismo nos encontramos con la sonata. Quizás fue la forma más difundida durante esta época. La sonata era destinada para ser interpretada por un solista o un dúo, que era un instrumento melódico y un piano, con una estructura determinada por 4 movimientos basados en un tema principal. La sonata clásica queda ilustrada con las obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven, los grandes maestros del clasicismo vienés. Durante el siglo XIX, la tradición de la sonata clásica se mantuvo en manos de compositores austriacos y alemanes del romanticismo, como Franz Schubert, Robert Schumann y Johannes Brahms. La sinfonía, que es otra forma, fue compuesta para interpretarse con una orquesta completa. Es quizás una de las formas más grandiosas de la música clásica. Se compone de 4 movimientos, que busca una curva dinámica de variedad y desarrollo. Sus movimientos pueden variar entre sinfonías, pero un ejemplo de esa estructura puede ser allegro, el andante o andante, el minueto o scherzo, el allegro finale o rondo. La sinfonía busca la excelencia en exposición de melodía, texturas y dinámicas en la combinación de sus instrumentos. Otra forma era la ópera, que este es un género de forma vocal teatral con acción escénica armonizada, canto y acompañamiento instrumental. Se basa en un argumento e historia que sigue un libreto con amplio sentido dramático. La diferencia es que en el clasicismo la ópera ya no era totalmente cantada, habían versos que fueron recitados y ya no era basado en mitos, sino que se empezó a emplear la ópera de forma burlesca. Y por último nos encontramos con el concierto, que es una de las formas del clasicismo más destacadas. El concierto es una forma para varios instrumentos, pero con la idea de hacer relucir a un solista o solistas específicos. Los conciertos tienen partes en las que los instrumentos juegan dinámicamente, pero también momentos en donde el instrumento principal tiene la oportunidad de mostrar su virtuosismo o color característico. En ocasiones incluso se dejaba un espacio abierto a la improvisación. Mi nombre es Tali Juárez Pérez y les voy a hablar sobre el periodo preclásico y clasicismo de la ópera. Varios compositores intentaron a mediados del siglo XVIII cambiar las prácticas operísticas. Introdujeron formas distintas del da capo en las arias y fomentaron la música coral e instrumental. El compositor más importante de esta época fue el alemán Christoph Willibald. Uno de los factores que contribuyeron a la reforma de las prácticas operísticas durante el siglo XVIII fue el crecimiento de la ópera cómica, que recibía varios nombres. Todas esas variaciones tenían un estilo más ligero que la ópera seria italiana. Algunos diálogos se recitaban en lugar de cantarse, y los argumentos solían tratar de gente y lugares comunes en lugar de personajes mitológicos. Dado que las óperas cómicas ponían más énfasis en la naturalidad que en el talento escénico, ofrecieron la oportunidad a los compositores de óperas serias de dar más realismo a sus composiciones. Hablar sobre lo que es el clasicismo en la música. La música es el estilo caracterizado por la evolución hacia la música equilibrada entre la estructura y la melodía. Son 3 representantes los más destacados dentro del clasicismo de la música. Obviamente lo de la música clásica. Franz Joseph, los cuales son compositores austriacos. Ellos son los representantes de la música en la época clasista. Al final de ese periodo, que es en 1759, Joseph recibió una gran oferta de empleo, importante, que es la del director musical de Conde Morcín. Al mismo tiempo componía él y escribía sus propias melodías y sus propias sinfonías para lo que es la orquesta.
En su nuevo cargo, Joseph tuvo una gran responsabilidad, la cual consistía en componer la música para cada ocasión, lo que es dirigir la orquesta, interpretar la música de cámara con miembros de la orquesta. Bueno, ahora les hablaré sobre instrumentos musicales en la época del clasicismo. Durante el periodo del clasicismo los instrumentos tuvieron cambios muy notables, algunos fueron decayendo en descenso, como puede ser, como por ejemplo, podemos decir lo que es el instrumento de clave, que son como dos varitas que se sonaban y hacían sonido. Este fue reemplazado por el piano, ya que el piano poseía mejores posibilidades dinámicas que el clave. Otros instrumentos que también fueron reemplazados fueron como el laúd, la flauta pico y la viola, ya que estos no tenían las características dinámicas para la música que se estaba realizando en ese tiempo. También podemos hablar sobre los instrumentos del viento, ya que estos tuvieron mejoras, ya que estos instrumentos venían a mejorar lo que era una orquesta, como puede ser el instrumento clarinete, ya que este vino a mejorar lo que es una orquesta y este fue el instrumento favorito de lo que es de Mozart. Algunos de otros instrumentos que se estaban dando en esa época era la trompa, el oboe, el violín, la trompeta y etcétera, como otros instrumentos que se dieron bastante en esa época, lo que sería en una orquesta.